María había estado casada con Alejandro durante casi 10 años. Al principio su matrimonio era un torrente de amor y pasión. Recordaba las noches en que se quedaban despiertos hablando de sus sueños y riendo juntos hasta que el sol salía. Pero con el tiempo la rutina se instaló entre ellos como un viejo amigo que, aunque familiar, había traído consigo la monotonía. Alejandro, un arquitecto exitoso, pasaba la mayor parte de sus días en el trabajo, y las largas horas se traducían en noches en las que llegaba cansado y sin ganas de compartir más que unas pocas palabras. María, por su parte, había tratado de reavivar la chispa. Se compró ropa nueva, se inscribió en clases de baile, y organizó cenas románticas con velas y música suave, pero parecía que nada funcionaba. Alejandro siempre estaba distraído, absorto en su trabajo o en sus propias preocupaciones. Las conversaciones se redujeron a lo esencial: ¿cómo estuvo tu día y qué quieres cenar? La pasión, que alguna vez había llenado su hogar, se convirtió en un eco lejano. Un día, después de una larga jornada en casa, María decidió salir a dar un paseo para despejar su mente. Mientras caminaba por las calles del vecindario, sintió que algo estaba cambiando en su interior. La soledad la envolvía como una niebla densa, y comenzó a preguntarse si alguna vez volvería a sentirse viva. De repente, mientras cruzaba una esquina, un ladrón apareció de la nada y le arrebató su bolso. María gritó, y el miedo se apoderó de ella. Pero antes de que pudiera reaccionar, un hombre alto y robusto, vestido con uniforme de policía, corrió tras el delincuente. El policía, cuyo nombre era Javier, logró atrapar al ladrón en cuestión de minutos. Con un gesto decidido, lo inmovilizó en el suelo y llamó a refuerzos. Luego se acercó a María, que aún temblaba de miedo. ¿Estás bien?, preguntó con una voz que transmitía seguridad. María, aún aturdida, asintió mientras sus ojos se encontraban con los de Javier. Había algo en su mirada, una intensidad que la hizo sentir una mezcla de gratitud y algo más. Mientras esperaban a que llegaran otros oficiales, comenzaron a hablar. Javier le contó sobre su trabajo y sus desafíos diarios. María, sintiéndose escuchada por primera vez en mucho tiempo, compartió sus propias frustraciones sobre su vida con Alejandro. Con el paso de los días, María no podía dejar de pensar en Javier. Su mente volvía constantemente a aquella tarde en que él la había salvado. Algo en él la atraía, algo que había estado ausente en su matrimonio. Un par de semanas después, se encontró con él en una cafetería cercana. Había ido a tomar un café para despejarse y por casualidad, ahí estaba él. «Hola. No esperaba verte aquí», dijo Javier, sorprendido pero encantado. Se sentaron juntos y la conversación fluyó de manera natural. Hablaban de todo, de sus sueños, de sus miedos, de lo que anhelaban en la vida. Con cada palabra, María sentía que algo dentro de ella despertaba. Era como si un rayo de luz hubiera iluminado una parte oscura de su alma. Javier, con su encanto y su risa fácil, le hacía olvidar por un momento las sombras que la rodeaban. A medida que se veían más a menudo, la atracción entre ellos se volvía innegable. Javier era cariñoso y atento, algo que María no había experimentado en años. Un día, mientras paseaban por un parque, él tomó su mano y la miró a los ojos. «Siento una conexión contigo, María. No sé qué es, pero no puedo dejar de pensar en ti». Las palabras de Javier resonaron en su corazón. María, aunque asustada, también se sentía viva por primera vez en mucho tiempo. A partir de ese momento sus encuentros se volvieron más frecuentes y llenos de pasión. Se veían en lugares discretos, disfrutando de cada momento robado, cada beso furtivo, como si el tiempo se detuviera. Sin embargo, la culpa comenzó a pesarle. Cada vez que regresaba a casa, miraba a Alejandro y sentía una punzada en el corazón. A pesar de que había descifrado el secreto de su vida, aún había una parte de ella que amaba a su esposo. No podía seguir con esta doble vida, pero dejar a Javier se convirtió en un dilema desgarrador. Una noche, después de un encuentro apasionado con Javier, se encontró reflexionando en su cama. Decidió que debía poner fin a todo esto. No podía traicionar a Alejandro ni a sí misma. Al día siguiente se reunió con Javier en la misma cafetería donde se habían conocido. «Javier, tengo que decirte algo», comenzó María, sintiendo que el nudo en su estómago crecía. «No quiero perderte», interrumpió él con una expresión de preocupación genuina. María sintió que su corazón se partía en dos.
La conexión que habían creado era real y profunda, pero sabía que debía ser valiente. Aunque sus sentimientos eran intensos, no podía arriesgarse a destruir su vida. Javier, al ver la lucha interna de María, se acercó y la abrazó, y en ese instante, María se dio cuenta de lo mucho que lo deseaba. Decidió que aunque no podía continuar su relación, necesitaba un tiempo para aclarar sus sentimientos. Javier aceptó aunque su rostro mostraba una mezcla de tristeza y comprensión. Se separaron con la promesa de que si el destino lo quería, volverían a encontrarse. María intentó concentrarse en su vida con Alejandro, pero algo había cambiado. Alejandro comenzó a notar su distancia. Las pequeñas cosas que antes no le importaban, como su falta de entusiasmo y la forma en que miraba por la ventana en silencio, empezaron a inquietarlo. Una noche, mientras María estaba en la cocina preparando la cena, Alejandro entró, mirándola con preocupación. «María, ¿estás bien? Te he notado distante últimamente». María, sorprendida por la pregunta, se sintió atrapada en una telaraña de mentiras. Decidió ser honesta, al menos en parte. «He estado pensando en nosotros, en nuestra relación», dijo sintiendo que la culpa la abrumaba. Alejandro frunció el ceño. «¿Qué quieres decir? Siempre has sido mi apoyo. ¿Hay algo que te preocupa?» En ese momento María sintió que debía confesar todo. Sin embargo, las palabras se atoraron en su garganta. No podía soportar el dolor que podría causarle. Así que en lugar de eso, dijo: «Solo necesitamos más tiempo juntos. Estoy dispuesta a luchar por nosotros». A medida que pasaban las semanas, Alejandro se esforzó por reconectar con ella. Organizó una escapada de fin de semana, lleno de promesas de amor renovado. Pero mientras estaban en la cabaña, María no podía dejar de pensar en Javier. Se dio cuenta de que su corazón seguía dividido. Una noche, mientras Alejandro dormía, María tomó su teléfono y comenzó a escribirle a Javier. Pero al instante el miedo la invadió. ¿Qué pasaría si Alejandro descubría la verdad? Se detuvo antes de enviar el mensaje, pero esa noche no pudo dormir. La culpa y el deseo la atormentaban. Finalmente el destino intervino. Alejandro, en un acto de desesperación, decidió revisar el teléfono de María. Allí encontró mensajes de Javier. El mundo de María se desmoronó en un instante. Alejandro, furioso y herido, la confrontó. «¿Quién es este tipo? ¿Qué está pasando, María?» Su voz temblaba entre el enojo y el dolor. María, con lágrimas en los ojos, supo que no podía ocultar más la verdad. Se sentó, tomó una respiración profunda y comenzó a contarle todo. Alejandro la escuchó en silencio y cuando terminó, el silencio entre ellos se volvió ensordecedor. «No puedo creer que hayas hecho esto», dijo finalmente Alejandro, su voz rota. María sintió como si su corazón se rompiera en 1000 pedazos. No había vuelta atrás. La vida que habían construido juntos se desmoronaba ante sus ojos. Sabía que había traicionado la confianza de Alejandro y que su relación nunca volvería a ser la misma. Al día siguiente, después de una noche de lágrimas y discusiones, decidieron que lo mejor era separarse. Aunque la decisión era dolorosa, ambos sabían que su amor había cambiado. Con el tiempo, María y Alejandro comenzaron a vivir vidas separadas, aprendiendo a sanar las heridas de un amor que una vez fue hermoso, pero que se había perdido en el laberinto de la rutina y la infidelidad. Y mientras María intentaba reconstruir su vida, la figura de Javier permanecía en su mente, como un recordatorio de lo que podría haber sido, de las posibilidades que nunca se materializaron. Pero también comprendió que su historia con Alejandro había sido un capítulo importante, uno que la había llevado a encontrarse a sí misma y a entender lo que realmente quería en la vida.